el mal uso hacia el año 1932 de las radiaciones. Se usaba esto con fines estéticos, se lo colocaban en la cara, ¿no? Y se producían quemaduras, pero se borraban las arrugas. ¿Ok? Y ellos mueren por envenenamiento. Este es uno de los primeros. Los isótopos se van a producir en dos sitios principalmente, pero en la literatura a veces van a encontrar tres lugares de producción de isótopos. Uno de ellos va a ser el reactor nuclear. ¿Okay? Hay una página de la Sociedad Española de Protección donde hay un recuento de reactores nucleares en el mundo. Perú no está, vamos a ver por qué. Pero existen reactores nucleares, ¿no? Dentro de la producción de isótopos también vamos a tener los ciclotrones, son los aceleradores de partículas, y a disponibilidad los generadores, que no son productores de isótopos, pero sí traen los isótopos radioactivos para el uso en el día a día. Vamos a dilucidar cuando aprendamos un poquito más a qué se debe. Pero tenemos que repasar con teoría un poquito de conceptos importantes. Uno, actividad específica. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros usamos un radiofármaco es un isótopo radioactivo más un fármaco. Pero el isótopo radioactivo ideal es aquel que tiene dentro de muchas características para el uso de diagnóstico, tiempo de vida corto, una gran actividad y una gran actividad específica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros tenemos isótopos padres e isótopos hijos. La diferencia entre el isótopo padre y el isótopo hijo, que este isótopo hijo tenga características diferentes y tenga mayor actividad que esto, va a hacer que este isótopo tenga una actividad especial. Esto lo vamos a tratar con mayor profundidad cuando hablemos de generadores, pero también cuando hablamos de reactores nucleares vamos a tocar este concepto. Entonces es importante que la actividad que ya hemos hablado, ¿no? La tasa de desintegración del mismo, que se define como desintegraciones en una unidad de tiempo, o la famosa desintegraciones por segundo, que va a ser igual a un megabecquerelio, y de ahí la equivalencia de un megabecquerelio con un milicurie. ¿Sí? Milicurie 37 megabecquerelios. Tienen grabado, ojalá. El periodo de semidesintegración, ¿no? La mitad de la actividad en un determinado tiempo. Un radiofármaco ideal va a tener un periodo de desintegración relativamente corto para irradiar menos al paciente, salvo sea de terapia. En el caso de terapia sí necesitamos que sea un poco más largo para que haga su efecto, o de control de calidad. Vamos a hablar también de reacciones nucleares, y cuando hablamos de reacciones nucleares vamos a encontrar esta fórmula para todo subtipo de reacciones nucleares, donde vamos a encontrar un núcleo inicial y un núcleo final. Una partícula que va a incidir y una partícula que va a emitir. Todo isótopo producido en reactor o en ciclotrón va a cumplir esta fórmula de reacción nuclear. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que aprender a leer las fórmulas de reacciones nucleares, donde X va a producir I más B. ¿Okay? Un núcleo inicial, una partícula incidente, una partícula emitida y un núcleo final. Todo isótopo radioactivo producido en reactor o ciclotrón va a producir esto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hablar del flúor 18, tiene que pasar por un proceso y tiene que tener una fórmula de reacción nuclear. ¿Ok? ¿Dónde se produce el flúor 18? Termina siendo un isótopo. Generalmente los isótopos emisores de positrones se producen en ciclotrones. ¿Ok? Entonces, el flúor 18 al final va a ser un núcleo final, va a provenir de un núcleo inicial bombardeado por algo y vamos a obtener algo. Entonces, estas fórmulas de reacciones nucleares tenemos que aprender a leer. ¿Okay? Porque al final eso nos va a ayudar a entender quién es el productor, qué procesos físicos se realizan, qué partícula va a emitir, que puede ser contaminación o puede ser un producto, y el producto final, el isótopo que vamos a utilizar. Cuando hablamos de reactor nuclear, ¿no? Cuando se bombardea con neutrones, los núcleos de una sustancia blanca se producen en una reacción nuclear. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de isótopos producidos en un reactor, la fórmula de reacción puede ser molibdeno 98 bombardeado con neutrones,
En un reactor nuclear se produce algo que se llama fisión. Y eso lo van a encontrar en Oppenheimer en cualquier momento. Pero la fórmula de reacción nuclear producida en un reactor va a ser molibdeno 98 bombardeado con neutrones, porque un neutrón es producto de una fisión, ¿no es cierto? Se produce una cadena de neutrones. Vamos a obtener fotones gamma, pero vamos a obtener molibdeno 99. ¿Ok? Pero hay un problema, que esto tiene baja actividad específica. Y hemos dicho que un isótopo para poder usar tiene que tener una alta actividad específica. ¿Por qué? Porque tiene un parecido con esto. ¿Sí? Entonces no se puede utilizar. Pero esta es una manera de ver cómo se utilizan las fórmulas de reacciones nucleares. ¿Ok? Producidas, si vemos neutrones, vamos a ver que esto se va a producir probablemente en un reactor. Este es uno de los reactores más conocidos. ¿Ok? ¿Lo conocen? Ah, ese sí. Cuando se produce con un reactor, vamos a ver esto, la fisión. ¿Qué es fisión? ¿Recuerdan qué es fisión? La partición de un núcleo para formar dos núcleos iguales. Perfecto. ¿No? Una reacción en cadena. ¿Ok? El principio de la bomba. Pero acá hablamos de una reacción de fisión controlada. Y vamos a ver cuáles son los insumos que van a controlar esta fisión. Vamos a obtener un combustible nuclear. ¿Cuál va a ser el combustible nuclear? Uranio 235. ¿Hay otro? Uranio 235 y hay otro combustible nuclear. ¿Cuál es el que usaron para polonio? ¿Polonio? Uranio y estas barras de uranio vamos a tener dentro de un reactor nuclear en forma de pastillas. ¿Ok? Pero hay dos tipos de reacción, una reacción controlada y la reacción no controlada. La bomba nuclear es una reacción no controlada, ¿no es cierto? Es una reacción rápida, una fisión rápida, mientras que acá se produce una fisión lenta en un reactor nuclear, ¿ok? Utilizando un combustible nuclear. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una reacción que tiene esta fórmula, donde vamos a tener uranio 235 como combustible nuclear, ¿sí? Bombardeado con neutrones. ¿Ok? Entonces en ese reactor tiene que haber un elemento que contenga neutrones y que comience a hacer la reacción. Esta reacción va a producir fisión, que sea la reacción en cadena, pero tiene que ser controlada. ¿Ok? Porque si no, se produce una bomba. Producto de esto voy a obtener. ¿Saben para qué se utiliza el molibdeno 99? Para generar tecnología. Claro, perfecto. ¿Se acuerdan de las curvas de caimiento? ¿No? Tenemos molibdeno 99 que genera a tecnecio 99 metaestable y este hace transición isomérica y se va a tecnecio. ¿Se acuerdan? El isótopo padre era molibdeno 99. Entonces, un reactor nuclear vamos a obtener, señoritas, si llega tarde, por favor no haga bulla. Mínimo por respeto, ¿no? Gracias. Les dije que no es. Eso va, escríbanle a sus compañeros. Si van a llegar tarde, silencio, se sientan atrás, no hagan bulla. Y si quieren sentarse adelante, silencio, la primera y la última. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Uranio 235, bombardeado con neutrones, producto, fisión controlada, y vamos a obtener molibdeno 99. ¿Ok? Entonces, eso se produce en un reactor nuclear. Y esto, como es diferente a esto, sí cumple la ley de alta actividad específica. Entonces, este molibdeno 99, producto del uranio 235, puede utilizarse para el grado medio, para los generadores de molibdeno, tecnecio 99. ¿Ok? Entonces, este es el uso para que se utilice el molibdeno 99 y tecnecio 99, utilizando la fórmula física de decaimiento, ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y profesor, para que se produzca la actividad específica tiene que convertirse de un elemento a otro. Claro, porque si no se confunde uno en producción de isótopos. Listo, entonces hemos visto reacción nuclear en cadena, produce fisión, pero esta tiene que ser una fisión controlada, ¿ok? Y tiene que haber un elemento que controle esto. ¿Cuál tiene que ser? Algún elemento que absorba neutrones, porque si producen más neutrones va haciendo la reacción en cadena.
puede producir un efecto tipo Chernobyl o un efecto tipo Fukushima. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estos tipos, viene a nuestra cabeza Chernobyl y Fukushima, ¿no es cierto? Un reactor nuclear. Hiroshima es la bomba, esta es una reacción no controlada. En un reactor nuclear pasó Chernobyl y Fukushima, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Chernobyl? Hubo uno de los controladores que absorben neutrones que tenía grafito en la punta. Estos controladores tenían que bajar en un debido momento para absorber. Yo les voy a proponer al final de esta clase que hagan un juego de... Dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de tres estructuras esenciales. El edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear. La sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Y el sistema de refrigeración. La principal diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el Estado español. En el edificio de contención se utiliza el combustible que da lugar a la fisión. Primer elemento, esto tiene que estar aislado. ¿Con qué aislaron? ¿Con qué se aísla? Concreto. Siempre el concreto va a ser, pero tengo que tener un elemento en el concreto que va a aislar los neutrones, porque acá se producen alta cantidad de neutrones. Este concreto tiene que estar sumado con boro. ¿Okay? Cuando hicieron las prácticas de esto, vieron que el boro absorbe los neutrones. Entonces, dentro de esto, voy a tener que, acá, pastillas de qué? Combustible nuclear. ¿Cuál era el combustible nuclear? Uranio 235. Aquí se va a producir la reacción en cadena, más neutrones y más uranio y otros productos. Yo tengo que controlar esto. Y acá tengo que tener varillas de control. Estas varillas de control van a tener pastillas de boro. Y estas pastillas lo que hacen es absorber los neutrones. Entonces, cuando hay una reacción en cadena que produce eso, bajan estos controladores y absorben los neutrones. Y separan el calentamiento y separan la reacción. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasó en Chernobyl? Estos tenían una punta, recién ahí se dieron cuenta que la punta del grafito que tenían estos fue la que hizo la explosión. ¿Por qué? Porque cayó demasiado tarde. En la actualidad, estas barras de control bajan por un control manual que no pasó en Chernobyl. ¿Se acuerdan? Que se demoraron en presionar, los que han visto la película interesante, se demoraron en presionar el botón, lo presionaron ya después, cuando ya en la cadena estaba descontrolada, esto hizo una explosión interna y se produjo todo el fenómeno que vimos, ya descontrolado, ni el concreto que había lo podía controlar. Contaminación hacia el aire. Ya vamos a ver los efectos de la contaminación. En Fukushima, ¿qué pasó? Terremoto, y estas barras de control en la actualidad caen por dos máquinas. Uno por el botón y otro cuando hay un movimiento sísmico. Automáticamente caen para prevenir. Ahí no cayó, pero ahí no hubo un desastre. ¿Qué pasó? Hubo un temblor, se produjo la reacción, no cayó esto, se estaba produciendo una reacción en cadena, pero ese temblor hizo que hubo un tsunami. El tsunami hizo que se aleje el agua y el agua de mar volvió y enfrió todo el sistema. Pero el problema es que esa agua de mar arrastró los productos del reactor. Y hasta ahora, si han escuchado, dicen que hay productos de cobalto, productos de cesio y de iodo 131 en el mar que se contaminaron. Pero no hubo esa reacción que pasó en Chernobyl. ¿De dónde viene todo esto? Combustible nuclear y los famosos controladores. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes controlan el sistema? El agua que va a ingresar, que va a refrigerar el sistema, como se sigue viendo. El combustible que se usa para la fisión es el uranio, concretamente dióxido de uranio enriquecido en U-235 al 4,5% aproximadamente. Otra cosa importante, hablan de dióxido de uranio. Nosotros tenemos minas de uranio 1, ¿okay? Pero esa tiene que ser enriquecida, uranio enriquecido con dióxido.
Eso sí no se produce acá. Generalmente los países socialistas son los que tienen ese... De pastillas dentro de unos tubos, creando varijas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. Un conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce en el interior de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor aproximadamente, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles. Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos cuando colisionan con un neutrón. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento, los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito cerrado de agua que los mantiene a temperatura constante. Circuito primario. El agua del circuito primario recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados centígrados. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado, circuito secundario. El agua del circuito secundario se transformará en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se... El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que transforma en energía eléctrica. ¿Listo? Profesor, nosotros tenemos un reactor nuclear en el país, ¿sí? Tenemos un RP-10 en Guarandal. Y ese reactor nuclear es similar a un reactor nuclear que hay en Argentina, en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Es el hermano. Es más, cuando lo trajeron fue donado por la República de Argentina en los años 70, y este reactor tiene hasta las mayóricas que dicen República de Argentina, es el hermano de de allá, produce este tipo de electricidad y alimenta a todo el departamento de Córdoba, inclusive a una parte de Buenos Aires, Argentina. Y el de nosotros no. ¿Por qué? Porque no tenemos combustible nuclear y no hay políticas de Estado hacia la producción de esto. ¿Ok? Entonces convierte a nuestro reactor en un reactor solo de investigación. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes van a ver la lista de reactores nucleares en la Sociedad Española de Protección Radiológica, no está el Perú. Pero es incongruente si tenemos un reactor nuclear. Si es similar al que tiene Argentina, no está porque esto es solo de investigación. ¿Okay? Produce algunas cosas y vamos a ver qué cosas produce. Entonces estos son los dos subtipos de reactores nucleares. ¿Okay? Los dos subtipos de reactores nucleares. Este es el efecto que hacen las varillas de control, ¿no? Si se está calentando, bajan las varillas de control y van a evitar ese calentamiento. Entonces voy a tener dos sistemas para poder controlar el agua que va a ingresar y las varillas de control que absorben neutrones. ¿Sí? Este videito es importante porque van a ver cuando se produce el sonido, ¿qué es lo que se produce? Se está produciendo reacción nuclear. Cuando se produce reacción nuclear, cuando se está produciendo, ¿cómo pueden filmar desde arriba? Acá está sin agua. ¿Okay? Ustedes están viendo, se produce un destello y comienza la reacción nuclear. Y se produce esta típica luz azul o luz tenue o luz radioactiva, que es producto de un efecto grabado en la física. ¿Alguien sabe cómo se llama ese efecto? Ese es el famoso efecto Cherenkov. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace? Debido a que la luz también es una onda de caso electromagnética, puede producir si su velocidad es superada. Entonces el agua se utiliza también como protección, radioprotección. Uno puede estar aquí afuera y ver lo que está pasando adentro, porque está protegido por el agua. Cuando se hacen visitas al reactor nuclear, a veces puedes encontrar que esta está prendida, entran con un Geiger Müller, están monitorizando y se pueden ver desde acá arriba esto, que son
las barras de control, ¿okay? Y el combustible nuclear está acá abajo y se está produciendo la reacción nuclear controlada, ¿sí? Y se produce esto, el efecto Cherenkov o el efecto de radiación de luz, ¿okay? Por el frenado, la luz azul o luz radioactiva. Cuando se produce ese determinado efecto, vamos a tener esto, uranio 235. ¿Esto qué es? ¿Un atómico o una masa? Y el átomo. Esto va a cambiar a, con un neutrón al uranio 236, y esto van a tener estos productos. ¿Se acuerdan de esto? Io 231, isótopo emisor de gamma y beta, ¿es cierto? Diagnóstico y terapia, ¿ok? Como la energía se transforma, no se va a convertir, 131 más 102 sería 233 más 3 neutrones, 236. ¿Ok? El se mantiene acá. ¿Sí? Entonces, para producir todos los elementos, dio 231. Esto, molibdeno 99, para un generador de molibdeno tecnecio. Así en el reactor nuclear se producen estos dos isótopos que utilizamos en el día a día. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se produce el tecnecio 99? Viene de molibdeno 99 producido en un reactor nuclear. ¿Listo? ¿Producto de qué? Fisión, bombardeado con neutrones. ¿Ves? Ya estamos hablando con propiedad. ¿Sí? Se obtiene paladio. Xenón 133, en algún momento van a encontrar en los libros, que comentaban en algún momento que se usó Xenón 133 para estudios de ventilación pulmonar. Cesio 137. También se utiliza. Se utiliza, pero esta tiene una vida media ultra larga, aproximadamente 30 años. Entonces, esta se va a utilizar ¿para qué? Control de calidad de los activímetros. Van a ver algunos servicios donde van y van a encontrar que estos tienen cesio 135. El samario 156 o 137 se utilizaba antes. Nosotros, el Perú exportaba samario, inclusive le vendía a Cuba, me acuerdo, de los años 80, 90. ¿Ok? Se utiliza para terapia del dolor óseo, alternativo al aceite de cannabis que hay ahora o al mismo opiáceo. ¿Okay? Se utilizaba eso para dolor óseo. Pero como nuestro combustible nuclear está muy bajo, no se produce samario ya no se produce, no es tanta su pureza como para poder usarlo. Entonces, a pesar de que tenemos un reactor nuclear, a pesar de que hay pastillas nucleares, ya no se produce samario. Pero estos son los productos de un reactor nuclear. ¿Ok? Y de conservación de masas, ya saben cómo queda número mágico y el número atómico de dónde proviene. Y ahí tenemos neutrones y el producto que vamos a usar. Lo que nosotros vamos a usar en nuestro día a día, estos dos. Por ahí que encuentren esto, sí, se hacen control de calidad. ¿Preguntas? Ahora, profesor, las baterías que usted mencionó de grafito y de boro, ¿ahora como no tienen boro o tienen también grafito? Las actuales ya dejaron de usar grafito en la punta, solo boro. Okay, el problema que tuvo Chernobyl es la punta de grafito que comenzó a estallar, que no cayó en su momento, porque estaban de discusión, presiona, no presiona, ya se va a apagar, no se va a apagar, y cuando presionaron ya era muy tarde. ¿Sí? Entonces, para que practiquen un poquito eso, voy a ver, ¿sabes conectar? Van a descargarse este juego, que es un simulador de reactor nuclear, que esta va a ser una tarea para la próxima semana. Aquí van a tener el control de dos cosas solamente: el agua y los controladores, o sea, los que absorben los neutrones. ¿Okay? Es inverso a lo que normalmente deberíamos hacer. Nosotros deberíamos de controlar. Acá pasa, y eso es un tip, acá pasa el juego que revienta en el mayor tiempo posible el reactor nuclear. Entonces, este juego se va a encargar de que ustedes van a aprender el uso tanto del agua y de los controladores. Baja los controladores, se contiene o es mantenido más tiempo. Mientras más tiempo tiene, van acumulando más puntos. Van haciendo captura de pantalla y se lo pegan después en un board y me lo olvidan. ¿Cómo se llama la configuración para no terminar de Nuclear Windows simulador. ¿Ok? ¿Alguien tiene iPhone? No, porque me pasó el año pasado, el año pasado me acuerdo, profesor, tengo iPhone, no pude descargar el Nuclear. Creo que el año pasado ya estaba, para que puedan comprobar. ¿Ok? Listo, entonces esa va a ser la tarea para que refuercen lo que hemos aprendido hoy día sobre reactores nucleares.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. 3 minutos, los que quieran respirar, tomar aire, porque después viene otra cosa densa. ¿Qué va a ser? Ciclotrón. Ya hemos hablado de reactor nuclear, que es lo que se quiere. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de ciclotrón. La parte final necesito que se junten, no en lo mismo, sí, porque no hay, los grupos que he nombrado para la práctica no están todos. Pero ahora se van a juntar por afinidad. Pero por favor, 3 minutos, una hoja, y van a hacer cada grupo va a ser un elemento de ciclotrón. Al final vamos a hacer un video, y en el video cada elemento se va a presentar, se va a parar cuando se presenta y va a decir mi función es tal, así que atenta porque las funciones las voy a describir en la clase. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hablar de es un ciclotrón. Un acelerador de Partículas, protones, un acelerador. Pero cuando vemos, y hemos hablado de esto, cuando hablamos en la medicina, hablamos de 2 tipos de aceleradores. Hay un acelerador lineal. ¿Okay? Este es un acelerador de tipo circular. Perfecto. El primer prototipo de este ciclotrón fue hecho por Lorentz, ¿okay? Hacia el año 1932, ¿sí? De 1 megaelectronvolt. Ya, entonces vamos a muy tarde ya. Segunda clase. 2 kiloelectronvoltios de electricidad consiguiendo acelerar protones a 80 kiloelectronvoltios. Estas son las características básicas de este ciclotrón que cabía en una mano. ¿Sí? Actualmente, ¿ustedes han escuchado el tamaño de los ciclotrones? ¿Cuál es el ciclotrón más conocido? El CERN, donde aceleran el bosón de Higgs, ¿no? El CERN. Tiene un amigo que se llama Eliezer Lain, mi ex alumno, mi especialista, compañero de trabajo, que me trajo este pin del CERN. En el CERN se aceleró el bosón de Higgs y se tiene el tamaño de 2 estadios. Este tiene el primer prototipo del tamaño de una mano. Profesor, ¿cómo dice? Hay diferentes tipos de ciclotrón, o ciclotrón o sincrotrón también, amigo. Nosotros vamos a hablar de este ciclotrón. Dentro de las partes, ustedes van a ver, van a encontrar esto. Le van a llamar la D. ¿Por qué? Porque es una D y una D invertida. Que son puntos de aceleración. ¿Ok? Bueno, pero esto es el prototipo del primer ciclotrón y tiene las mismas condiciones que van a tener los otros. Fuente de iones, puntos de aceleración, radiofrecuencia, va a ser la que va a tener la polaridad, ¿okay? La famosa D descrita ahí. Pero vamos a ver qué proceso de activación va a encontrar. Y aquí voy a encontrar esto, que voy a tener en el blanco oxígeno 18 bombardeado con protones para obtener flúor 18 y salir un neutrón. ¿Qué es eso? Una fórmula de reacción nuclear. ¿Cómo es la fórmula que dice? Oxígeno 18 bombardeado con protones, obtengo un neutrón y voy a obtener flúor. Esto se ha convertido en eso. Perfecto. Ese va a ser el producto final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Protones, salen neutrones. La diferencia entre un reactor nuclear y un ciclotrón va a ser que en el reactor nuclear va a haber alta replicación de neutrones, mientras que aquí en el ciclotrón baja producción de neutrones. ¿Okay? Pero sí se van a producir. Sí se van a producir. Entonces, sigamos. Lo que les decía, ¿no? Exceso de neutrones en un reactor nuclear y en un ciclotrón, pobres en neutrones, pero va a haber producción de los dos. Entonces voy a necesitar contenerlos. Sigamos avanzando. La fórmula de reacción nuclear, la misma que hemos estado allá y con la que vamos a poner al final. ¿Ok? Este es un isótopo emisor de positrones.
generalmente los isótopos emisores de positrones son producidos en ciclotrón. El isótopo emisor de positrones más conocido es el flúor 18, ¿ya? Bajo esta forma. Entonces aceleran protones, ¿sí?, hasta lograr energía requerida para obtener la reacción deseada. Profesor, En teoría, ¿emisor de positrones o neutrones? este es emisor de positrones. Lo que sale de reacción es un neutrón. Lo que sale de la reacción es un neutrón, pero este es un emisor de positrones. En el flúor 18 hemos visto que por experimento emite beta positivo y de ahí hace una aniquilación, produce 2 fotones gamma que van a ser a 511 kilogramos, ¿cierto? Si la energía pasa de 1,02 metros, ya es un emisor de positrones. ¿Sí? Hay que tenerla clara para entenderla. Entonces esta es la fórmula de reacción, oxígeno 18. ¿Dónde encontramos oxígeno como parte de una molécula? En el agua. No voy a necesitar agua, pero el agua es H2O. A este producto le voy a llamar agua enriquecida o agua pesada. ¿Ok? H2O18, que es lo que voy a necesitar. O sea, puedo obtener mediante bombardeo de un líquido con protones flúor 18. El concepto principal para una reacción nuclear en ciclotrón. ¿Sí? ¿Entendido? Perfecto. Vamos avanzando poco a poco. ¿Comprendido, no es cierto? ¿Alguna pregunta? El camino es gracias. Sí, entonces sigamos. ¿Se bombardea el agua o solamente lo 18? Vamos a ver. Pero la idea de la fija. Un ciclotrón, hemos dicho que hay ciclotrones del tamaño de los estadios. ¿Ok? Cuando leamos los diferentes subtipos de ciclotrón, vamos a encontrar los baby ciclotrones. Pequeñitos. Baby ciclotrones, o bebé ciclotrones, o ciclotrones de grado medio. Estos son, cuando comenzamos, por ejemplo, estos entraban en espacios de hasta de 50 por 50 metros. En Brasil hay un ciclotrón dentro de un centro comercial. En el sótano de un centro comercial hay un ciclotrón. ¿Por qué estos ciclotrones ya son pequeños? ¿Cuál es la división que hay entre los ciclotrones? Hay dos subtipos, los autoblindados y los abiertos. ¿Ok? Perfecto, profe. Este es un ciclotrón abierto, pero yo necesito contener la reacción que hay ahí. ¿Qué es lo que tengo que contener? Los neutrones, ¿no es cierto? Que son producto de lo que viene ahí, la radiación. Si este ciclotrón es abierto, yo voy a necesitar blindajes estructurales de aproximadamente 2 metros. ¿Ok? Y una salida en curva para que sean absorbidos los neutrones que se produzcan y no salgan fuera de esto. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir ciclotrón es esto y no todo esto. Porque muchas veces todos piensan que todo es el ciclotrón. No, el ciclotrón está acá, tiene un sistema de control. Aparte del ciclotrón tengo flúor 18, eso tiene que ser marcado con glucosa después, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver posteriormente y eso se produce acá también, como un análogo de la glucosa, tiene la ganosa, se produce acá también. ¿Ok? Y todo eso se produce en un laboratorio de producción de isótopos, que muchas veces lo confunden con ciclotrón. El ciclotrón es el acelerador circular de partículas. ¿Ok? Sino que estratégicamente lo llamaron Ciclotrón Perú, acá la empresa donde trabajé y donde produce los isótopos, para que abarque todo. ¿Ok? Entonces los ciclotrones pueden ser abiertos, que tengan un blindaje de paredes de 2 metros, de concreto armado de 2 metros, o ¿no? donde van a tener un sitio donde se va a cargar el líquido, el H2O18, va a ser cargado mecánicamente una cierta cantidad y una puerta para poder cerrar, ¿no? Paredes de 2 metros y esta puerta tiene que recorrer en un riel para que esto automáticamente puede cerrar. Si no se cierra, no se produce la reacción, ¿sí? Porque todo tiene que estar controlado, ¿sí? Entonces, y todo controlado desde fuera. Listo. Entonces, este por ejemplo es un ciclotrón abierto de la marca General Electric, el que tiene esa luz en San Martín del Puerto, el Callao creo que es. El que está por la avenida Santa Rosa, es un hospital de salud. Negreiros. Ya, al costado de Negreiros hay un ciclotrón
que es este, que es el ciclotrón de salud, que es un ciclotrón abierto con paredes estructurales de 2 metros, ¿sí? Instalado aproximadamente el año 2015, creo que comenzaron a instalar. Listo. El otro ciclotrón es el ciclotrón autoblindado. Autoblindado, ¿por qué? Porque tengo el ciclotrón aquí, tengo blindaje de concreto con boro. Hemos visto las propiedades del boro, absorber neutrones. Este blindaje va a ser de concreto con boro. Y este equipo viene con eso, esto se cierra, ¿no? Y las paredes estructurales de 20 a 30 centímetros, nada más. Porque ya todo lo demás, la reacción son contenidas en este autoblindaje. Entonces en los ciclotrones voy a encontrar dos equipos, abiertos y autoblindados. Este ciclotrón es de la marca Siemens. La empresa para la cual trabajo instaló esto el año 2009, el ciclotrón ingresó, ¿no? Ustedes van a ver acá están las bombas, ingresó por el techo, ya las paredes estructurales estaban hechas. Y esto es el autoblindaje. Acá está el ciclotrón y el blanco por fuera, ¿sí? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el autoblindaje y las paredes. El autoblindado no necesita paredes tan gruesas, 20 a 30 centímetros, mientras que el abierto 2 a 3 metros de concreto para poder aislar toda la reacción. ¿Ok? Después se van a subdividir ya en energía, vamos a ver aquí. Esta es la entrada del ciclotrón, acá abajo van a ver algunas bombas de vacío que luego la vamos a tratar cuando veamos las partes. Esto es cuando estaba ingresando, esto es el autoblindaje, el concreto con boro, y aquí está el ciclotrón. ¿Okay? Instalado en el primer ciclotrón del país, instalado el año 2009, comenzó a producir isótopos para uso ya en humanos en mayo del 2010. ¿Ok? Partes de un ciclotrón. ¿Cuántos grupos vamos a tener? Primero, imán magnético, primer grupo. Segundo, lente de iones. Tercero, radiofrecuencia. La extracción, vamos a hacer lo mismo. Extracción o vacío, ¿ok? Esta vamos a tener cuarto. Un sistema de enfriamiento por chiller, enfriamiento por agua. Esto no le vamos a dejar un grupo y un sistema de control. ¿Ok? Solamente vamos a tener 4 grupos, se van a subdividir en 4 grupos. Y cada grupo va a tener una hoja que va a tener estas diferentes partes. Ah, me falta uno. El blanco. El blanco. La fuente de esta. Sí. Ok, entonces, 5 grupos. ¿Cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. 5 de 3. 5 de 3. ¿Ok? Ya. La primera parte, el magnético. Este equipo va a tener un electroimán. Ese electroimán va a tener que generar un campo magnético. ¿Okay? Y ese campo magnético, aquí están los electroimanes, uno aquí y otro aquí, de aproximadamente 1 a 1.5 Tesla. Entonces, ¿para qué sirve el electroimán? Si no hubiera el electroimán, la aceleración no sería circular. Sería de un punto a un punto. Nada más. El electroimán asegura que la aceleración sea de manera circular, compartiendo las fuerzas de Lorentz. ¿Ok? Entonces, esta partícula que se va a acelerar gracias al electroimán de 1,5 Tesla va a hacer que haga una aceleración circular. Otra parte, la fuente de iones. Acá hay algo que ustedes conocen. Cátodo y cátodo. ¿Se acuerdan que era un cátodo y un ánodo dentro de un tubo cerrado? Tubo rayos X. Tubo rayos X. ¿Qué se produce? Una nube electrónica. Acá también voy a tener guarniciones, pero voy a tener, ojo, hidrógeno. Hidrógeno, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno. ¿Un electrón? Un protón. Entonces, eléctricamente, el hidrógeno estable va a ser -1, ¿no es cierto? Porque tiene un electrón. ¿Qué pasa si yo bombardeo en esta nube de electrones con hidrógeno? Lo ionizo.
pero puedo producir una ionización por ganancia. ¿Se acuerdan que le hablaba la semana pasada que hay otro tipo de ionización? Entonces puedo aumentar un electrón y puedo tener H2. Esto se produce ion hidrógeno. ¿Ok? Con carga negativa. La estable es un hidrógeno 1. ¿Sí? Este ion que se produce en la fuente de iones, ojo, va a ser ionizado por la nube electrónica que se produce y voy a tener acá en el borde un ion hidrógeno cargado negativamente. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Cómo se produce la ganancia? Por ionización. O sea, la someto a una nube electrónica como si fuese un tubo de rayos X, lo bombardeo con electrones y se produce esa ionización por ganancia. Y ahí se produce, cargo un electrón más y esto lo tengo ionizado con carga negativa. ¿Sí? Entonces ya tengo un ion. Profesor, pero ¿fórmula es esto? ¿Sí? ¿Cómo llego a eso? Necesito un protón, no necesito ion, nada de eso. Vamos a ver. Pero el producto final tiene que ser eso, a eso tenemos que llegar. Una radiofrecuencia. La radiofrecuencia, cuando se hablaba de la teoría de las Ds, se hablaba de puntos de aceleración. Y aquí, en la parte central, se tiene la fuente de iones y la radiofrecuencia va a ser esta. ¿Okay? La radiofrecuencia va a alternar polos positivos y negativos. ¿Ok? Si yo tengo un ion electrón, un ion negativo, ¿ok? ¿Cargas iguales? ¿Cargas diferentes? ¿Qué pasa si esto es negativo y yo le pongo una carga positiva? Ya para acá. ¿Qué pasa si luego la carga positiva la pongo acá? Se viene para acá. Va para acá, viene para acá. Y esto va alternando y este ion va acá, para acá. ¿Sí? ¿Ok? La radiofrecuencia es eso. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un campo magnético? Ya no es eso. Ya es esto. Y va ganando, cada vez que polariza acá, va ganando energía. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Y esas flechas qué son? Estas son las radiofrecuencias, las que alternan la polaridad. Ah, no es una onda. No lo tomen como onda. Entonces, cuando le aprieto la polaridad, va haciendo esto. Si lo someto a un campo magnético, va a hacer esto. ¿Sí? Profesor, Adelante. el cambio de polaridad se da por una entrega de energía de las radiofrecuencias. Sí, la radiofrecuencia solo alterna la polaridad, positivo o negativo. ¿Y eso no se da por una entrega de energía? No hay intercambio de energía. Solamente la energía se va produciendo cuando va sumando esto. Cuando va sumando, va cargando energía. Por el magneto. Exacto. Ahora, hemos hablado que hay ciclotrones ¿de cuánto era el ciclotrón primigenio? Un ml. Un mega. El ciclotrón de salud es de 18 megas. El de nosotros es de 11 megas. ¿Cuál tiene más energía? 18. Yo voy a acelerar más. Cada vez que yo voy acelerando va ganando energía, ¿sí? En esto que son las Ds. ¿Ok? Entonces el principio fundamental es eso, el primer ciclotrón del orden. Pero ya hemos conseguido acelerar, sacar, pero ¿qué estamos acelerando? Iones. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? ¿Preguntas? En la actualidad, esto era la teoría, ¿no? El principio fundamental, las Ds. En la actualidad, si yo tengo más puntos de aceleración, voy a poder acelerar mucho más. Con esto aceleraban 1 mega, luego se llegó a 10 mega. En la actualidad pueden llegar a 18 megas, ya no con Ds, sino con valles. Son estos de acá. Puntos de aceleración, más puntos de aceleración. Más Ya de no solo dos. Más de frecuencia. Claro, más puntos de radiofrecuencia, más alternadores de esto. Entonces, mientras más puntos de aceleración tenga, mayor energía va a ganar. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Perfecto. Entonces, vemos colinas y valles. Acá, 3. Ya no se habla de D. En la historia van a encontrar las D. En la actualidad, esto es lo que encuentran en los ciclotrones. Listo. Pero yo necesito, ¿qué necesito para bombardear?
este ion, el ion que está viniendo acá, que es un ion hidrógeno con 2 electrones, ¿qué pasa si le quito los electrones? Me quedo con protón. Hay una parte que se llama filtro, ¿okay? Con los grupos, filtro. Y este filtro lo que hace es quedarse con los electrones y solamente queda después el protón. Este es el que necesito para mi reacción. Y ese protón va a viajar hacia un punto, hacia el blanco, ¿ok? Hacia el blanco. ¿Y en el blanco qué voy a tener? H2O18. El protón va a chocar con el H2O18, va a salir un neutrón y voy a obtener fluorescencia. Listo. Llegamos a la fórmula final. ¿Sí? ¿Ya han visto para qué sirve cada uno? Listo, se juntan en grupos. 3 minutos, repasan, pasa el video. Cada grupo levanta un papel cuando viene el video y dice la función. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, profesor, solamente en el papel ponemos el nombre que nos toca. Claro, el nombre de... Extracción, nada más. Exacto. Extracción. ¿Para qué sirve? Listo. Profesor, ¿sabe el equilibrio que tiene cualquier parte? Sí, sí, pero pónganse de acuerdo. Si no, yo los nombro. Profesor, ¿cómo se llama el magneto? El imán, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de frecuencia, el imán. ¿El imán cómo se llama? Ese imán. ¿Imán más? ¿No tiene otro nombre? Ese de... Imán magneto. Listo. Ya, bueno. Profesor, extracción sea con la tabla, ¿no? Sí, pero el punto de extracción va a ser la parte final, no estas bombas, ¿ok? Esta yo las abro, esta hace mi parte. Muy bien. ¿Ok? Blanco como tal. Blanco. ¿Ok? Para complementar, todo esto se maneja desde fuera. Y este fue el primer grupo que trabajó en un ciclotrón en el país. Ahí está su seguro servidor. O sea, todo lo que les digo no es mentira, he trabajado 4 años en un acelerador circular de partículas haciendo esto y producción de isótopos. Así es que vamos con el video. Listo, júntense. Júntense para